En Ecuador, emprender ya no es solo una idea. Para miles de jóvenes se ha convertido en una forma de luchar por sus sueños. Según un informe global, nuestro país tiene una de las tasas de emprendimiento más altas de Latinoamérica, con más del 33% de ecuatorianos involucrados en un nuevo negocio. Y aunque emprender no es nada fácil, cada vez más jóvenes deciden arriesgarse, crear algo diferente y apostar por ideas auténticas. Cafeterías, marcas, tiendas y proyectos nacen todos los días impulsados por personas que quieren construir su propio camino. Hoy conoceremos la historia detrás de Nameless, una cafetería creada en Guayaquil por dos jóvenes emprendedores que decidieron convertir una idea en realidad. ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron sus retos, sus miedos? ¿Y qué hay detrás de este espacio que poco a poco gana un lugar entre los amantes del café y las buenas experiencias? Hoy nos acompaña Andrés y David en Sin Libreto. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir en la señal de 24/7 y pues como lo habíamos anunciado en este programa nuevo Sin Libreto, vamos a tener distintas entrevistas. El día de hoy una entrevista que también me emociona mucho porque es un emprendimiento. Y esa es la idea también un poquito de este espacio, ¿no? Dar a conocer esos lugares, al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, que muchas veces también necesitan ese impulso. En esta ocasión vamos a hablar con los dueños de una cafetería que a mí me gusta bastante, la descubrí hace poco. La cafetería se llama Nameless y estoy aquí con Andrés y David y ellos son justamente los dueños de esta cafetería y vamos a conocer un poquito de esta historia, de cómo nació este sueño por emprender en este mundo y también lo difícil que ha sido, porque todos sabemos que al menos emprender aquí en el país es un poquito complicado, tiene sus altas y bajas y lo más complicado aún es mantenerse. Entonces ya tenemos aquí a nuestros invitados, bienvenidos, gracias por estar aquí. Hola, gracias Emilia por este espacio. Bueno, mi nombre es Andrés, soy uno de los cofundadores de Nameless. Un proyecto que comenzó hace aproximadamente unos 2 años y medio junto con mi amigo y socio David. Estaremos aquí para conversar un poco acerca de lo que hemos hecho hasta ahora y bueno, David es mi socio, como ya dije. Bueno, vamos a empezar un poquito conociendo la historia de la cafetería. ¿Cómo nace primero esta idea de decir, ¿sabes qué? Tengamos una cafetería, o había una idea inicial que tal vez no fue una cafetería? Claro, bueno, nosotros nos conocimos en Galápagos con Andrés. ¿Los dos son de Galápagos? No, los dos, yo soy guayaquileño, Andrés es de Venezuela. Ok. Y nos encontramos en el camino en Galápagos, donde tuvimos unas conversaciones sobre lo que es el café. Teníamos algo en común, que es el gusto por el café. De ahí nosotros empezamos a trabajar en un proyecto porque nos gustaba bastante este tema y también los negocios. Ahora, muy aparte del negocio, también en el fondo queríamos hacer algo bueno en donde estábamos viviendo en ese rato, que era Galápagos, y queríamos mejorar algunas cosas en Galápagos con el tema café, porque tenían muchas cosas que lo diferenciaba de cualquier otro lugar. O sea, el café de Galápagos es diferente al café que tal vez estamos acostumbrados aquí. Así es, por los microclimas que hay en Galápagos, por la tierra volcánica, etcétera, etcétera. Tienen muchas cosas que lo diferencian y ellos también tienen una denominación de origen que ayudan a diferenciar bastante el café con otros tipos de café que hay por el mundo. Ah, wow, interesante. ¿Y cómo nace esa idea de, bueno, experimentan en Galápagos, sale la idea de decir, vamos a comenzar a ver todo este mundo del café? ¿Abrieron su cafetería en Galápagos o solo comenzó como una idea? No, nosotros empezamos vendiendo solo funditas de café. Más bien no tostábamos nada, compramos directamente ya al caficultor, que fue algo difícil, la verdad. Para abrir un poquito de paréntesis, los caficultores no querían trabajar con nosotros en ese entonces porque no éramos nada conocidos y como todo caficultor o agricultor, ellos estaban muy pendientes en quién usaba su producto. Ok.
Entonces, bueno, vieron a dos chicos, Andrés y a mí, decir, queremos trabajar con su café, con lo que ustedes le dedican su vida, y van a decir, no, a ver, pero ¿qué van a hacer con esto? Entonces fue muy difícil ganar su confianza, tuvimos que básicamente ir a las fincas, empaparnos bastante de información, conocimos a la familia, etcétera, etcétera, donde llegamos a un punto de que ya nos vendían su café, una de las mejores fincas, dos mejores fincas que nosotros conocemos en Galápagos, hay muchas también, si no me equivoco hay como 30 fincas por ahí en Santa Cruz, nada más en una isla. Ok. Luego de eso ya empezamos a trabajar, tostamos el café con alguien porque no tostábamos nosotros primero y empezamos a vender funditas diseñadas al público. Ok, ya, y bueno, me parece una historia súper chévere porque en verdad no sabía que en Galápagos se podía producir café. La verdad, en todo este ámbito del café recién estoy entrando, entonces no entiendo mucho. Pero justamente, a ver, ustedes inician con esto de aquí, vendiendo las funditas de café, ustedes no haciendo todo el proceso como tal, y después, ¿cómo surge la idea de decir, vámonos a Guayaquil y abramos una cafetería? O sea, en un principio no queríamos quedarnos de por sí en Galápagos, o sea, era una idea el regresar a Guayaquil porque ninguno de los dos somos residentes. Y Galápagos tiene ciertas restricciones con respecto a los residentes temporales, entonces tienes que ser residente permanente para poder tener un negocio sin ningún problema en Galápagos. Como ninguno de los dos somos de allá, en un principio la idea era venirnos a Guayaquil, pero empezamos a trabajar con Café Galápagos porque igual estábamos allá, empezamos aparte de vender las funditas, eventualmente empezamos a hacer tours a diferentes fincas, hacíamos tours a las fincas, llevábamos turistas a las fincas, lo bueno es que bueno, David y yo hablamos inglés, entonces podíamos llevar a las personas, hacíamos todo el recorrido por la finca y al final terminábamos haciendo catas de cafés de esa finca e incluso de otras fincas, para también dar a conocer el café especialidad Galápagos. Esa era la idea en un principio, hacer todo el dinero que pudiésemos hacer para poder regresarnos a Guayaquil. Si se da la oportunidad de algo en Galápagos también se podía, aunque yo sí viví aproximadamente unos 6 años en Galápagos, igual siento que le tengo bastante respeto a eso, de que la isla es pequeña y considero de que el hecho de querer quedarme para siempre en la isla igual es contraproducente para la isla porque siempre llegan más personas y quieren vivir más personas y es un ecosistema súper frágil que mientras más personas vivan, más complicado lo hace para la isla. Entonces siempre dije que para mí era algo temporal. Quizás en un futuro sí tenemos proyectos de regresar a Galápagos, pero todavía está en proyectos. Bueno, entonces me cuentan que comienzan en Galápagos, hacen su historia ya, y cómo deciden ya venir para acá y decir, bueno, es momento de nosotros emprender y armar nuestra propia cafetería. Claro, y esa es una historia súper interesante porque en el camino nosotros teníamos planeado que el año pasado, en septiembre, teníamos ya planeado hace un año, que en septiembre del año pasado íbamos a abrir nuestra cafetería como sea. Y todo se dio para que nosotros podamos cumplir esa meta. Entonces, estamos en Galápagos, donde yo, bueno, viajo hacia acá, hacia Guayaquil, y por problemas de residencia ya se terminó mi contrato en donde yo estaba trabajando, entonces fue como si ya no tenía razón para volver a Galápagos y Andrés aún seguía trabajando en Galápagos. Yo le dije, Andrés, tenemos que buscar un local, es hora, está sucediendo como nosotros queríamos, vamos a buscar. Empezamos a recorrer todo Guayaquil, no encontramos el local que nosotros queríamos. Pero antes de eso, tal vez ustedes como se pusieron a analizar tal vez el mercado de, a ver, sí, en estos momentos las cafeterías están teniendo una buena acogida, la cultura del café, por así decirlo, está creciendo, pero tal vez no entraron igual con ese miedo de cómo hacernos conocidos. Igual tenemos cafeterías grandes aquí en la ciudad que tal vez muchas veces la gente prefiere eso de ahí. ¿Cómo hicieron tal vez ese estudio para decir, sabes qué, ya aquí es el momento, si vamos a tener la oportunidad, o solo dijeron, no, ya, a ciegas? Claro, nosotros estábamos claros de que esto sí o sí a todo el mundo le va a dar miedo, empezar un proyecto, abrir una cafetería, abrir un restaurante, etc. Siempre va a haber ese miedo, o sea, va a estar ahí. La cosa es que nosotros estábamos claros de que eso es lo que queríamos y hemos trabajado ya casi que un año y medio entero para poder, justo para ese momento. Entonces estábamos claros de lo que queríamos, íbamos a hacer lo posible para poder aperturar nuestra cafetería y es así, o sea, teníamos el miedo ahí, pero se dio todo. Sí, así es. Ahora, el nombre.
¿Por qué Nameless? Nameless igual tiene su historia. Mucha gente en la cafetería a veces llega y nos dice, ¿por qué Nameless? No se les ocurrió nada. No, sí lo pensamos. Cuando comenzamos, me acuerdo, nos sentamos David, mi novia y yo en una mesa en una cafetería en Galápagos, cuando ya teníamos el proyecto en mente, cuando ya habíamos salido algunas veces a vender, porque nosotros vendíamos café en la calle. O sea, en Galápagos los viernes cierran la calle principal y salen distintos emprendimientos a vender cosas en la calle. Nosotros empezamos a vender cafés filtrados en la calle cerrada, pero no teníamos marca hasta ese momento. Siempre quisimos tener un nombre referente a Galápagos porque el emprendimiento nació en Galápagos, entonces queríamos tener algo referente a Galápagos. Pero ya todo de por sí está copado, ya todo lo utilizan, todo lo que tenga que ver con islas, fauna, flora, ya todo está copado, ya todo lo utilizan. Y un día nos pusimos a ver el mapa y David encontró un islote que se llama Sin Nombre. Okay. Entonces nos llamó la atención y empezamos a traducirlo, dijimos Sin Nombre, Nameless café de especialidad, y así estuvimos como 2 meses repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, hasta que, bueno, igual nos gustó, lo adaptamos a nuestra manera. Dijimos que no queríamos un nombre porque dejamos que el café hable por sí solo, tampoco queríamos robarnos todo el protagonismo porque igual los caficultores son los más importantes de toda esta cadena y no queríamos nosotros ser los únicos. Entonces por eso en casi todos los cafés que utilizamos siempre ponemos el caficultor, la finca de dónde viene, la procedencia, y siempre tenemos el contacto directo con los caficultores al momento de comprar los cafés. Entonces igual el nombre tiene referencia a algo que tenga que ver con Galápagos y es ese islote. Ah, súper chévere, no sabía esa historia, muy interesante. Ahora, para también empezar el negocio, ustedes tuvieron que preparar todo un menú. Así es. ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde sale? Ponemos esto tal vez sí, esto no. ¿Cómo sale toda esa idea de saber qué va y qué no va? Claro, ¿Y cómo también sacas productos innovadores? Y a nosotros, Andrés y a mí y a todo nuestro equipo, nos encanta complicarnos la vida. Ok. Entonces, desde el primer paso, aparte del café que ya teníamos, nosotros lo primero que teníamos eran las bebidas. Pero no queríamos tener proveedores de postres. Ok. Y queríamos, está en la cabeza de que queríamos los postres, nosotros hacer los postres. Antes de venir, enviamos a nuestra actual pastelera, ya la contactamos y todo porque es un familiar. Y dijimos, bueno, nosotros tenemos este proyecto, confías en que vamos a cumplir este proyecto para que tú puedas empezar a estudiar esto, de pastelería. Y empezó a estudiar pastelería antes de que abramos la cafetería. Y con ella ya le prometimos comprar horno, batidora, todo lo que necesitan, así es. Y empezó con los postres. La verdad que hay mucha innovación con los postres, son postrecitos que no van a encontrar en ningún lado. Y las bebidas de café, claro que sí tuvimos que pasar algunos días tratando de armar bien el menú porque hemos sacado algunas cosas quizás por ahí que no han funcionado como cualquier otro emprendimiento o negocio, pero casi que no hay algo fijo en el negocio que tú digas, solo voy por eso, porque hay cosas frías, cosas calientes, cosas, o sea, hay distintas las personas que tienen sus opciones, sí. Y ahora, sabemos que en todo esto del emprendimiento siempre hay altas y bajas. ¿Ustedes cuál consideran que es, o cuál es el error que ustedes saben ahora que tal vez les hubiese gustado no cometerlo en el pasado? Bueno, que el error que sepamos ahora. O sea, es que todos los errores fueron es que de todo hemos cruciales. Aprendido. Sí, de todo todos hemos los aprendido. errores que hemos hecho cruciales. De todo hemos aprendido, de todo se ha... Pero creo que de por sí no es un error que yo diga no vamos a volver a cometer porque todos hemos tenido bastante aprendizaje, de todos. Sí. Y creo que lo que más pudimos haber cometido es que no, en general, ni siquiera fue solo trabajando en el restaurante donde trabajábamos, que creo que fue cuando cometimos bastantes comenzando, porque eventualmente abrimos el local e de igual manera cometimos errores. Creo que lo importante igual es resolverlos en la marcha y saber seguir adelante, porque de todos los errores se sigue aprendiendo, sí. Bueno, y ahora también están ya creciendo, les va ya también un poco mejor. ¿Se acuerdan de esa primera contratación que ustedes dijeron, bueno, ya estamos creando un equipo, o sea, nuestro emprendimiento está generando cierta cantidad de dinero que ya nos podemos dar la oportunidad de también abrir plazas de trabajo, que muchas veces
sabemos que no se encuentra. Entonces, ustedes al también ya ser generadores de una fuente de trabajo, ¿cómo es ese sentimiento? ¿Cómo es esa emoción de decir, puedo ayudar a una familia? Es súper chévere porque eso a veces en tantas cosas que hemos estado, no sé David, yo lo pensé, creo que ya un poco más adelantado, un poco más tarde, porque ahorita somos 7, si no me equivoco, somos 7. Y ¿Cuántos empezaron? Solo ¿Ustedes David dos? y yo. Bueno, los tres, con nada. David y yo. Ese paso creo que es el que más me dio miedo a mí. Ok. En lo personal es el paso que yo dije, güey, o sea, espérese un ratito, vamos a ver qué estamos haciendo, vamos a poder cumplir a esta persona que vamos a contratar o no. Era Andrés y yo, sabíamos que íbamos a ser él y yo desde el comienzo hasta cuando podamos, ¿no? Ya teníamos más flujo y necesitábamos otra persona y lo pensamos bastante. Obvio, ya ahorita es como si, wow, está un equipo mucho, ya tenemos más personas, sí, pero en el momento fue un poquito de miedo a la hora de saber si podíamos cumplir o no, si es que se iba a dar todo o no, pues, pero le dimos para adelante. Yo creo que yo lo pensé mucho después porque comenzamos, David y yo, siempre estuve con nosotros la agencia creativa que nos ha diseñado, nos ayuda a diseñar todos nuestros productos y todos los productos, pero yo lo pensé en la última contratación, que me puse a ver todo, fue como que me detuve, me puse a ver todo y dije, no puedo creer que una idea que tuvimos hace 2 años y medio, estemos comiendo 7 familias. Claro. Y me pareció súper chévere. Bueno, y hasta el momento, ¿qué es lo que ustedes pueden decir? ¿Sabes qué? Siento que este fue el punto de quiebre para darme cuenta de lo grande que estamos avanzando, de lo rápido que estamos avanzando, porque igual 1 año y medio para un emprendimiento es bastante, y creo que si tú pasas el año ya tienes, por así decirlo, la mayor parte resuelta, ¿no? Claro, sí, es algo que Andrés y yo justo 2 semanas atrás estábamos viviendo, hablando, porque ese día nos paramos un rato porque nosotros no nos damos cuenta, pero viene alguien y te dice, no, ¿sabes qué? Siento mucha admiración por lo que hacen, o mis sueños también es tener una cafetería, y empiezas a escuchar los comentarios de todas las personas, y un día paramos un momento todo y dijimos, mira, tenemos esto, tenemos ya gente contratada aquí, gente viene mañana, tarde, noche, hemos construido algo muy lindo y como si fue ese tipo de agradecimiento que tú tienes, así, bueno. Claro, todo esto lo he logrado. Así es, todo esto lo hemos logrado y estamos en un buen paso y lo que queremos es seguir creciendo. Pero súper chévere. La verdad es que su historia es chévere porque, como te digo, emprender aquí en el país no es fácil. A mí me ha pasado, el emprendimiento es muy duro. Y ver que de poco a poco también ese emprendimiento puede ir abriendo puertas a más personas o puede tal vez dar ese salto, quitarte el miedo a muchas más, es impresionante. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte de esta entrevista con justamente la cafetería Nameless, que estamos también conociendo un poquito más de su historia, todo lo que hay detrás y también saber qué es lo que viene, porque eso también es muy importante. Quédense con nosotros que ya regresamos. Bueno, continuamos con esta entrevista y ahora vamos justamente a conocer un poquito más del proceso y la elaboración del café. Coméntenos qué van a preparar hoy y más o menos todo lo que tienen aquí, porque creo que son algunas cosas. Bueno, sí, Andresito tiene ahorita un geisha amarillo que tenemos en la cafetería, es de Imbabura. Ahorita lo va a hacer el cafecito por este método de extracción, que también la tenemos en la cafetería, que se llama B60, por el ángulo que ven aquí. Entonces es uno de los más comunes, este método de extracción, y vamos a ver qué tal. ¿Han probado antes filtraditos? No. O sea, así puro, así como lo están haciendo, no. Pero sí me da curiosidad porque, a ver, para ustedes que están viendo, amigos televidentes, tiene un olor súper rico, un olor, no es fuerte, pero huele como medio dulcecito. Y es floral. Huele como a limón. Huele muy rico. A limón amarillo, más o menos. Sí, más o menos. Así es. Ahora, justo yo les estaba preguntando ahorita, mientras preparábamos todo esto, de ¿cómo se diferencia un café del otro? ¿Cómo ustedes saben, ok, si este café es colombiano, este café es de Saruma, este café es de la Amazonía? ¿Cómo más o menos ustedes ya también tienen identificado eso?
Digamos, nosotros contamos con todos estos cafecitos de Colombia, de Venezuela, de aquí, de Ecuador, de todas partes. En este caso, diferenciar es un poquito difícil, pero sí, digamos, hay en la Amazonía, aquí tenemos justo un sidra de la Amazonía, si no me equivoco. Estos de aquí, por también que están al lado de los volcanes y todo, pues también se puede sentir algún tipo de perfil similares en estos cafés, pero diferenciarlos sí es difícil. Lo que sí van a hacer es, todos los cafecitos son diferentes, no son iguales. Ahora, ¿cuál es el proceso y hay medidas exactas para elaborar esto de aquí? Así es, pesamos el café, el gramaje de café fue de 15 gramos y a base de eso usamos ratios para saber cuánto va a tener la taza final. Ok. En este caso, Andresito, el ratio que vas a usar en este café, ¿cuál es? Para este cafecito utilizamos 15.5 gramos, así bien específico, y 240 de agua. ¿Qué pasa si se llega a pasar esa medida? O sea, que el café sabe más fuerte, tal vez se pierde ese sabor que ustedes quieren que se dé o... Claro, o sea, dependiendo de los ratios. En este caso, si hay ratios más cortos, quizás puedes buscar cosas diferentes que unos ratios más largos, donde los ratios más largos, no necesariamente, pero tienden a ser un poquito más de sabor sutiles, por lo que es un poquito más largo el ratio, ¿no? Pero... Entonces, ¿qué es el ratio? El ratio es la cantidad de agua que se utiliza por cada gramo de café. En este caso, como estamos utilizando 15.5 gramos, el ratio vendría siendo más o menos 1.15, 1.16, porque utilizamos 240 gramos de agua. Entonces, esto también lleva una temperatura en específico. Así es. Que eso se hace, o la temperatura la definimos, depende del nivel de tueste del café. En este caso, con estos cafecitos, somos bien específicos y utilizamos 93 grados. Ok. O sea, se podría decir que, o mejor dicho, porque se ha escuchado mucho que el café de especialidad, el café... ¿Qué es el café de especialidad? ¿Qué es el café de especialidad? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, el café de especialidad, hay un estándar, creo que sí hay como medidas para poder llamarse una cafetería de especialidad en estos tiempos, porque ya todo va creciendo, hay más estudios, etcétera, etcétera. Y una cafetería de especialidad y un café de especialidad, empecemos por el café de especialidad. Es como la mide como una vara del SCA. El SCA es el Specialty Association de los cafés, o sea, la Asociación de Especialidades de Cafés Especiales. Y esto de aquí tiene como una vara donde miden del 1 al 90 y bueno, hasta el 90 y 100, pero nunca va a haber un café de 100. En este caso, todos los cafés que son mayor a 80 puntos son considerados cafés de especialidad. Ok. Entonces pasan por una cata, pasan por unos procesos donde... ¿Y todos sus cafés han pasado por esa cata? Ya, normalmente los cafés de especialidad deberían pasar de 80 puntos. O sea, normalmente los que siempre compramos o con las fincas que trabajamos son cafés de especialidad. Entonces, ¿qué significa café de especialidad al principio? Trabajamos con caficultores que recogen mano a mano, grano a grano, solo los granos maduros, que son los que están listos para ser cosechados. Una vez de ahí hacen un proceso en específico. Existen diferentes procesos, los tres principales, para no irnos tan a profundo, son lavado, honey y natural. Un lavado es cuando recogen de una vez directamente la fruta de cada planta, la llevan a procesar y lo que hacen es despulpar todas las frutas y separan la fruta del grano, de la semilla, y la semilla tiene como una parte babosa que lo recubre, que se llama mucílago. Para poder desprender este mucílago de la semilla, lo que hacen es fermentarlo un poco y lavarlo. Una vez que lo lavan, ya tenemos el grano, o sea, lo pasan a unas marquesinas donde lo secan y le bajan la humedad, y luego pasaría a estar listo para trillar y de ahí una vez se puede tostar. Ese es para el lavado. Los honeys, este mucílago, que es la parte babosa que recubre el grano, tiene un sabor como un poco dulce. Si uno se mete directamente una semilla así a la boca, tiene un sabor bien dulce. Lo que hacen es ponerlo a secar con todo y mucílago y la semilla va a absorber los nutrientes del mucílago. Entonces no necesariamente va a ser dulce o más dulce, pero va a tener un sabor diferente a los lavados, incluso siendo el mismo café. Y los naturales es cuando agarran la cereza completa y lo ponen a secar con todo y cereza. Entonces esto nos va a dar a nosotros un sabor diferente, incluso a veces hasta más complejo que los lavados y los honeys, porque la semilla absorbe todos los nutrientes de la fruta.
Entonces, depende de cada proceso, como cada grano tiene distinta cantidad de azúcares dentro de sí que absorben tanto de mucílago o de la fruta, de ahí se define el tueste. ¡Wow! Entonces, Imagínate. y cada grano puede ser que tengamos este mismo geisha, pero en lavado, honey natural, cada uno va a ser diferente, Ahora va a tener un sabor diferente. Imagínate todo ese proceso y de la nada venir y quemar el café. Claro. Entonces, por eso manejamos bastantes estándares a la hora del tueste de café, para que todo ese trabajo valga la pena al final. Claro, porque si no se queda en... Entonces, Emilia, por ejemplo, este es un geisha. Normalmente los geishas suelen ser más sutiles. Algunas personas nos han dicho que lo relacionan más a un té o a una infusión, porque sí son sutiles, pero se sienten sabores totalmente diferentes. Incluso tiende a ser más dulce, floral. No deja de sentirse el sabor a café, pero sí son más sutiles. Es rico, o sea, no es el sabor fuerte que tú Así te es. esperas o el sabor chocante que tú vas a decir, oye, esto es café. Es un sabor rico. Así es. Y huele rico, o sea, créanme que ahorita el estudio huele riquísimo. Entonces, no me había o no sabía cuál era todo el proceso que había detrás de todo esto. La verdad, estoy impactada, estoy impresionada. Bueno, con esto, amigos, vamos a hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. No se despeguen de la pantalla para que sigan conociendo todo este mundo del café. Continuamos con más de este espacio de Sin Libreto, donde estamos en esta ocasión pues con dos invitados muy especiales, Andrés y David, que nos están comentando un poquito más sobre este mundo del café también, que ahora quiero también entrar un poquito en este tema, porque sé que, a ver, muchos y a mí me pasa, ¿no? Decimos, sí, somos amantes al café, pero en verdad no conocemos mucho del café, o cómo se toma el café, o los diferentes tipos de café que hay, o en qué se diferencian, porque yo, incluso cuando voy a la cafetería les escucho, no, es que este café viene de tal parte, entonces por eso tiene este sabor, o este café se toma de esta manera porque fue hecho así. Entonces también un poquito que nos expliquen un poco, nos enseñen también cómo se diferencian los cafés y qué es también, cómo nosotros podemos aprender a diferenciarlos y a degustarlos mejor. Claro, la cadena de café es algo, se puede explicar simple, pero en realidad es extensa. Como dijo Andrés, viene desde los caficultores, de la finca, el proceso que ellos tienen, los días de trabajo, es algo muy difícil para ellos, un trabajo muy difícil para ellos, y eso hay que valorarlo. Ahora tenemos también el proceso de tueste, que eso lo hace Andrés. Andrés ya está tostando, nosotros tenemos la tostadora, o sea, compramos en verde el café y lo estamos tostando nosotros. Y luego de eso ya queda el trabajo también del barista, qué puede hacer con ese café, en qué método de extracción lo tiene, qué sabor, qué notas te va a dar ese café. O sea, es algo muy extenso, pero si lo sabes manejar, pues puedes sacar un producto glorioso y puedes representar bien al caficultor que hizo un buen trabajo. Yo, como les digo, no entiendo mucho a veces de esto del café, pero ¿por qué necesita pasar por este proceso de tostarlo, no? En el tueste creo que es lo más complejo de todo, aparte de la finca, del procesamiento en finca. El tueste es bien complejo porque en el tueste depende de lo que se hizo en finca, tienes que tostarlo de una manera específica. Depende del proceso, porque hay distintos procesos experimentales, lavados, honey y naturales. Todos requieren un grado de tueste diferente, en lo cual le vas a hacer resaltar las notas que quiso hacer el caficultor que resalte en ese café. Entonces, lo que más manejamos nosotros son tuestes claros, es lo único que trabajamos, tuestes medios claros, y lo máximo es medio oscuro, más que todo para las bebidas con leche y los expresos que tenemos para la máquina. De resto hacemos todo para cafés filtrados, y todos son tuestes medios y medios claros para poder apreciar bien el sabor de cada café. Ahora, ¿qué es eso del tueste medio y medio claro? O sea, ¿en qué se diferencia? ¿Cómo sabes? Más que todo se diferencia por la temperatura en la que ingresa el café a la tostadora, pero si lo vemos un poco más general, es el color que tiene el grano, fuera de tostadora, que se ve como marroncito claro. Hay algunos que se ven incluso muy oscuros. No trabajamos con ese tipo de tuestes, sino con tuestes un poco más claros. ¿Y por qué no? O sea, ¿cuál es la diferencia de trabajar con uno más oscuro y uno más claro? Hacemos una referencia, o en un video que alguna vez hicimos una referencia de que normalmente los sabores de una tostada de pan se pierden si uno lo deja mucho tiempo cocinando, al igual que la carne, y si comes algo quemado te hace daño o no te va a saber igual.
Lo mismo pasa con el café. Si lo tuestas a muy altas temperaturas y llega a que se queme, no va a saber de la misma manera. Normalmente va a saber muy amargo. Ahí lo que tú dices, el café me sabe a quemado. O sabe muy amargo, como a caucho, como a ceniza. Tiende a tener ese sabor y no es lo que queremos. O sea, lo que queremos es que sepa a las notas que quiere el caficultor, que de repente es lo que se obtiene al proceso que se hace en finca. O sea, por eso es un poquito más complejo de lo que parece. Sí, la verdad es que es todo un mundo. Como les digo, yo me consideraba un amante del café hasta que comencé a ver todos estos videos en TikTok de que el café de esta forma te tienes que tomar. Si es un café expreso, te tienes que tomar de esta forma, sin azúcar y sin no sé qué. Entonces, como recién estoy tratando de entender todo eso. Ahora, regresando a todo lo que es emprender, ¿cuál creen ustedes que es ese factor clave o ese factor decisivo para poder mantener un emprendimiento? Yo creo que la comprensión, más que todo entender de que aquí en este caso, justo en este caso, en este negocio, somos dos personas que somos dueñas de esta marca, y creo que lo que ha funcionado en esta marca en sí es la comprensión entre Andrés y yo. Tenemos ideas casi que similares, objetivos similares y nos entendemos bastante. Ya hemos pasado tanto tiempo de que sabemos cuáles son quizás mis errores o que quizás cuál es mi personalidad o no, yo sé cuál es la personalidad de él. Nos entendemos así como cuando entienden uno a su hermano, a su familiar, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante a la hora de hacer o crear una marca o un emprendimiento. Bueno, y sabemos que siempre hay dos polos, ¿no? El que tiene los pies sobre la tierra y el soñador y el que quiere comerse al mundo de la forma más rápida. ¿Cómo ha funcionado esto aquí? ¿Quién es el que mantiene los pies sobre la tierra y dice, a ver, sí podemos llegar a esto, pero dale suave? O sea, creo que cada uno tiene su momento. Porque en ciertas cosas yo soy el más soñador y en ciertas cosas David es el más soñador. Entonces, los dos como que Pues cada uno tiene ahí. su momento, sí. Ok, y bueno, ¿cuál es el siguiente paso para la cafetería? ¿Qué se viene? Ahorita para la cafetería ya actualmente estamos haciendo maravillas con un nuevo menú. Estamos trabajando ya con fincas más pequeñas para darle protagonismo también, porque sabemos que las fincas que ya tienen más protagonismo están en diferentes cafeterías. Queremos tener cafés que no estén en todas las cafeterías, sino que puedan probar otras cosas de unas más pequeñas que también están haciendo un excelente trabajo. Y también queremos para este año o el próximo ya abrir otra cafetería. Tenemos mucha ambición nosotros y creo que nos están pidiendo también, los clientes nos están pidiendo ampliación o otra cafetería, pero creo que vamos a optar por otra cafetería. Lo que es el ambiente en Nameless es muy chévere, sé que es un local todavía pequeño, pero es muy chévere porque es muy acogedor y bueno, creo que para este año o el otro vamos a abrir otro punto. Bueno, ¿y ustedes cómo han logrado también, porque de lo que yo he visto en sus redes sociales, de lo que ustedes comparten, ustedes han creado una comunidad muy bonita, una comunidad en la que incluso cuando yo he pasado ahí a tomar un café, veo que las personas se sientan, hablan con ustedes, o sea, te digo, se volvió como una comunidad muy bonita. ¿Cómo llegaron o cómo lograron a tener ese acercamiento también con las personas? Porque sabemos que muchas veces, o lo que pasa en estas cafeterías grandes, es que tú no tienes ese contacto. No, tú no puedes sentarte y hablar con la persona que te está haciendo el café, tú no puedes sentarte y hablar con la persona que tal vez te está preparando el postre. ¿Cómo ustedes vieron que eso de ahí era algo importante? O sea, creo que tiene que ver más que todo con la personalidad que tenemos David y yo. Queremos reflejar eso en cada persona que trabaja con nosotros porque sí consideramos que es algo importante. Aunque igual la personalidad que tenemos lo hacemos, creo que natural, creo que es algo que hacemos natural, conversar con los clientes cuando llegan a la cafetería, algo que se me hace muy fácil a mí y creo que es bastante llamativo. Es que yo me acuerdo del nombre de todas las personas, una vez que me sé el nombre de todas las personas, me acuerdo del nombre de todas las personas y del pedido de todas las personas. O sea, a veces cuando entran ya sé qué hacer y es lo que queremos seguir transmitiendo a cada persona que trabaja con nosotros. Porque eso y el hecho de que conversemos bastante con cada cliente que entra a la cafetería lo ha hecho bastante acogedor. Hay momentos en el que todo el mundo está conversando, así no se conozcan, están conversando en la cafetería y ese tipo de cosas es lo que creo que ha generado bastante comunidad, que hagan que vayan a Nameless no solo por un café, sino por un momento, por ir a reírse, por ir a
a conversar de cualquier cosa que tengan en mente. Bueno, y ustedes han hecho que el café sea más, o bueno, las ideas que tienen sean más abiertas. También veo que en estos momentos ustedes están promocionando un concurso para baristas. ¿Cómo surgió esa idea? ¿De qué se trata? ¿Cómo se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Y cuándo? Claro, para poder empezar a explicar bien el tema, existe una nacional de barista, de filtrados, etcétera, etcétera, donde concursan para poder irse a otro país a competir internacionalmente. Okay. Lo que está pasando en estas nacionales es que muchas personas, por quizás no conocimiento, falta de experiencia, no se tiran a estas nacionales a competir. Entonces, Andrés y yo tuvimos una idea y queríamos dar exposición también a diferentes baristas y a diferentes marcas de café, y nosotros decidimos optar por la decisión teníamos la decisión de la batalla de filtrados para que las marcas puedan darse esa exposición, para que la gente vaya, disfrute. Lo que hacemos también algo divertido aquí es que el público desguste de lo que va a ser el competidor. Entonces, no solo el juez, sino el público. Entonces, estamos también incluyendo al público para que prueben estas marcas, también conozcan a los baristas, la gente se sienta más segura y vaya a participar a un nacional, y quien dice que no y soñara participar en una internacional algún día. Wow, es una idea muy ambiciosa, también buena, porque al final del día ayuda a otros a que sean vistos, ¿no? Así es. Bueno, estamos ya llegando al final de este espacio. Quisiera que tanto David como Andrés me puedan dar a todas las personas que nos están viendo un consejo para emprender, un consejo o el consejo que tal vez a ustedes les hubiese encantado escuchar cuando estaban empezando, que ahora ustedes lo puedan transmitir. Claro. ¿Quién empieza? Andrés. Podrá sonar muy cliché o muy repetitivo, pero de verdad, cuando uno tiene una idea es ejecutarla y lanzarse a hacerla. Si no te lanzas a hacerla, no podrás modificarla. O sea, es durante el tiempo y durante la marcha que vas modificando y mejorando las cosas. Pero es arriesgarse y lanzarse a hacerla. O sea, si te gusta, hazlo y hacerlo, porque el tiempo pasa y es mejor hacerlo ya e ir mejorándolo con el tiempo. Así es, como dice mi socio Andrés, si tú tienes una idea, esto va para las personas que en realidad están quizás un poquito, tienen miedo a empezar algo, o quizás no lo hacen por el qué dirán. La verdad es que, hermano o hermana, lánzate a hacer lo que tú sueñas, lo que tú quieres. Solo una vida, la vida pasa rápido, y lo que sí te puedo decir es que si tú no buscas las oportunidades, ¿cómo vas a poder cumplir los objetivos que tú tienes? Entonces, sale y busca lo que tú desees y tú quieras en tu vida. Bueno, la verdad es que siento que ustedes dos han crecido bastante en la cafetería. Yo me acuerdo que camino a casa siempre los veía y decía, ¿qué será? ¿Qué es? Nunca me animé a visitarlos hasta que vi un TikTok suyo, y fue cuando ya me animé también a conocer la cafetería. La verdad los quiero felicitar porque veo que están creciendo, que les está yendo bien. Como lo dije al principio, no es fácil emprender aquí en el país. El emprendimiento en el Ecuador es muy complicado, pero ustedes lo están logrando, y creo que están siendo también motivación y están dando esa oportunidad que tal vez ustedes están teniendo ahorita, le están ayudando también a otras personas, como lo mencionamos, dando trabajo, y también con estos concursos que están realizando, también a las personas que están detrás de lo que ustedes hacen, les están dando un espacio para que también puedan ser vistas. Entonces, yo les quiero agradecer también por habernos acompañado en este espacio. No será la primera vez, estaré también invitándolos nuevamente de aquí en un año para también conocer qué fue lo que pasó, si se expandieron o no se expandieron, y también para conocer un poquito más de la historia detrás de todos los emprendedores. Como siempre les dije desde el inicio de este nuevo programa Sin Libretos, lo que quiero es crear un espacio para todos, para los jóvenes, para que ustedes también puedan estar aquí, que este también sea su espacio, en el que puedan venir a contarnos su idea, en el que puedan ustedes también sentirse confiados de opinar, de decir y de proponer lo que ustedes están haciendo, porque al final del día creo que estamos en un país un poco caótico, que muchas veces salirnos de la rutina y escuchar estas ideas que surgen y al final del día están yendo bien, nos pueden servir también como inspiración y para ver que todavía el país se sigue moviendo y sigue creciendo. Entonces, en esta oportunidad tuvimos a Andrés y a David que nos estuvieron compartiendo sobre su emprendimiento Nameless,
Igual no se olviden que ustedes pueden conocer todo a través de nuestras redes sociales. No sé si también ustedes quieran dar sus redes sociales para que los sigan, nos visiten y también dónde están ubicados. Claro que sí. @NamelessBlend estamos en Instagram y estamos ubicados en Diana Quintana, calle Moderna, local 1, solar 8, creo que más específico no lo puedo hacer. Diagonal a la UES. Así es, los esperamos. Bueno, les agradezco nuevamente por este espacio y no se olviden ustedes también de seguir a través de la señal de 24/7 para que igual conozcan un poquito más de estas historias que tenemos preparados para todos ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo.